con Felipe Mujica, quien es el secretario general del Movimiento Socialismo. Antes de responder la pregunta que tenemos planteada, Felipe, que habíamos dejado, oye, no vi en las fotos que pasamos el rostro de la imagen pues, de Argelia Laya, que fue una de las emblemáticas dirigentes del Movimiento Socialismo, ¿no? Así es, una de las dirigentes políticas más importantes del siglo pasado y parte de este siglo, ¿no? Yo diría que la figura femenina más destacada que tuvo el MAS, ¿no? Toda su historia, ¿no? Sí, yo diría que a esta altura Argelia significa no solamente para el MAS, yo insisto en que los aportes que se han dado desde el MAS van más allá mucho más allá. Pues. Yo incluso hablo de lo que llamamos la cultura masista. Tú puedes llegar a una reunión de políticos cualquiera y alguien que haya pasado por el MAS en lo que comienza a hablar, después le pregunta, ¿tú estuviste en el MAS? Y te dice, sí. Se le nota la manera pues en que se defiende, la manera en que se expresa, todo lo que significa esa forma de... Yo conozco esa cultura masista porque tengo una hermana que es fundadora del MAS, Esperanza, claro, que fue... Toda la cosa contestataria, todo lo que significa... Le decíamos la oveja naranja de la familia. La oveja naranja, está bien. Así es, así es. Bueno, Felipe, te dejo una pregunta pendiente. ¿Para ti o para el MAS el presidente Maduro es un usurpador, como dice la Asamblea Nacional? Tú sabes que yo te lo estaba comentando, para nosotros si Maduro es usurpador, es ilegítimo o no, es algo que desde el punto de vista de nuestras decisiones políticas no le damos mayor valor en términos de lo que significa la estrategia. Para nosotros Maduro lo que es una realidad. Y el chavismo y el gobierno es una realidad que está en Venezuela. Desconocer eso y pensar que tú puedes hacer un diseño político, un diseño estratégico, sin asumir que eso está allí y que esa realidad tiene que ver con lo que tú hacia el futuro tendrás que hacer para poder resolver los problemas de la política, es lo más importante. Ahora, que tú me vas a colocar en una interrogante desde el punto de vista literario, desde el punto de vista formal, de si es una cosa o es la otra. Bueno, yo puedo responder lo que yo quiera al respecto, pero sin embargo no estoy resolviendo el problema de fondo. Yo puedo decir, no, Maduro no es, o Maduro sí es, y el problema de fondo lo estoy resolviendo. Maduro no está allí, las Fuerzas Armadas no están allí. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Tenemos en este momento supuestamente dos presidentes, para algunos. Hay otros que dicen que no, que es presidente por la mitad, que es medio presidente, o que es presidente de la Asamblea. Hay otros elementos que tenemos dos asambleas, una asamblea constituyente y una asamblea nacional. Tenemos un tribunal en el exilio y un tribunal en Venezuela. ¿Qué es lo único que nos falta para que esto llegue al desastre? Bueno, dos Fuerzas Armadas. Que parezca una parte de las Fuerzas Armadas diga, bueno, yo soy venezolano también y yo me alzo y me voy a caer a tiros con esta parte de las Fuerzas Armadas que también es venezolana. Y bueno, y entonces llevemos el país exactamente al peor escenario que podamos tener. Porque cuando uno se coloca a revisar la historia de Venezuela, yo, por ejemplo, le pregunto a los dirigentes políticos de la época, cuando Larrazábal fue designado presidente de la Junta de Gobierno de la época, ¿alguien preguntó si la designación la había hecho alguien legítimo o ilegítimo? Simplemente era el presidente de la Junta de Gobierno y había que asumirlo como tal. Y de esa manera pasó en adelante todas las negociaciones que derivaron las elecciones que produjeron en Venezuela. La oposición chilena alguna vez reconoció a Pinochet. 18 años de dictadura tuvo Pinochet y nunca fue reconocido. Y sin embargo, ¿qué pasó? Cuando tuvieron que ir al plebiscito no tuvieron que negociar con Pinochet. Y cuando se hicieron las elecciones presidenciales, en ese momento no tuvieron que negociar con Pinochet también para hacer las elecciones presidenciales. Y cuando Patricio Aylwin le dice, después que gana y va Pinochet a su oficina y le dice, bueno, Patricio, ganaste, ¿quién es tu ministro de la Defensa? Tú. ¿Con quién estás negociando? ¿No es con Pinochet? Ahora, lo pueden decir o no lo pueden decir, pero los hechos políticos son los hechos políticos. Lo que deberíamos nosotros tratar de construir, y en eso sigo tomando como referencia lo que dice Seguía, es construir que claramente lo que no se pudo evidenciar en el momento electoral, que era una mayoría que está ahí expresada por errores de quienes dijeron que no se podía votar, bueno, se exprese ahora de otra manera, pero que se exprese buscando una salida pacífica, una salida que permita los acuerdos, no imaginándonos que es que aquí va a venir una solución del cielo. Si tú buscas en el mejor discurso que le gusta decir a los amigos que andan en eso, no, que se van a separar las Fuerzas Armadas. Suponte tú que se separan las Fuerzas Armadas. ¿La solución cuál es? Ese militar que se separe no es venezolano. Es venezolano, ¿verdad? Entonces no la estamos construyendo los venezolanos. Porque es que la gente piensa que la
La solidaridad internacional es para tumbar el gobierno y para resolver el problema. Entonces, el punto sigue siendo si nosotros tenemos una estrategia política o no. Nosotros podemos seguir, como se ha hecho en otras oportunidades, haciendo cosas donde la estrategia estaba vinculada directamente a la persona tal o la persona cual, o a la idea tal o cual que se tenía. O podemos cometer los errores que desde el año 2015 hasta esta fecha ha venido cometiendo la Asamblea Nacional con todas las decisiones previas que han tomado. Ahorita se plantearon si tenían que decidir entre una cosa que no sé quién le inventó, que era el Estatuto de la Transición, y parece ser que decidieron abandonar ese camino y tomaron el otro, el de aprobar las 4 cosas estas que aprobaron recientemente. Ahora fíjate, en el caso de Guaidó uno percibe que está sometido a la presión de varias fuerzas, ¿no? Sin de duda. varias tonalidades. Sin duda. Por supuesto, cuando el secretario general de la OEA lo llama presidente encargado o presidente interino, o cuando hay dirigentes de determinados factores políticos que también le exigen que se declare presidente, o cuando otros factores más moderados, pues lo alertan sobre los peligros que se ciernen sobre él y sobre la Asamblea si él da ese paso. ¿Cuál crees tú que es el factor que tiene más fuerza allí? Ojalá que el factor que tenga más fuerza sea la sensatez y el sentido común. Yo no sé cuál de esos será. En esas fuerzas están representadas, quién lo encarna. Pero está claro que la manera en que eso está expresado en términos de la Constitución, cuando se declara que el vacío en el cargo, se supone que es el vacío en el cargo, no es una confrontación como esta que se está dando en Venezuela, donde yo te declaro que tú no existes y el otro me dice tú tampoco existes. Y entonces, como no existe nadie, bueno, simplemente hacemos lo que nos da la gana. Y vivimos en esa fantasía no se sabe cuánto tiempo. Pero no, como él no existe, yo soy el presidente. Y a ti te corresponde desde ya declararte como que si esa declaratoria fuese a significar algo inmediatamente, no va a significar nada. Yo lo he visto. Ahí tú ves, por ejemplo, toman la decisión esta que tomaron el martes. Y aparecen los sectores vinculados a María Corina diciendo, Guaidó, tienes que ser presidente ya. Porque si no eres presidente ya, entonces no sé qué cosa. Y hay otros factores que dicen, no, un momentico, eso no es de esa manera. Todo eso forma parte precisamente de la carencia de una estrategia que se adecue. Porque en este momento, ¿qué es lo que se debería estar haciendo? Bueno, chicos, a menos que no se conozca la estrategia, que hay una estrategia y no se conozca. Bueno, es posible también, como dice, como decía mi mamá, la vieja loca, como yo le decía, que decía, nunca se sabe cuando el pez toma agua. Es posible que eso también esté ocurriendo y que alguien tenga una estrategia. Ahora, la experiencia hasta ahora es que no hay una estrategia en lo que se ha hecho de esta manera en ninguna parte y simplemente lo que hay son la reiteración de las apuestas. Nosotros podemos decir hoy tranquilamente, sin ninguna dificultad, que lo que está pasando hoy es más de lo mismo, de las mismas cosas que en otro momento se inventaron y fracasaron. Por eso el llamado nuestro es a la sensatez, es a la madurez, es a tratar de colocar las cosas en donde deben estar y entender que esto puede servir, si efectivamente se logra reactivar el campo democrático de la manera que tiene que reactivarse, para obligar a que el gobierno de Maduro, porque es una responsabilidad brutal de parte de Maduro, en si ellos están dispuestos a entender que la solución tiene que ser buscada entre todos y que ellos tienen una responsabilidad directa, tienen la principal responsabilidad en poder estimular una salida que permita que la cosa no termine en un desastre violento. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Vladimir Ignati dice, Vladimir está invitando por gente de Henry Falcón, gente únicamente en contra de la acción de la Asamblea Nacional, de esto tomar en cuenta e invitar a gente en pro de esa acción. No sabía que José Guerra era, por ejemplo, un hombre cercano a Henry Falcón, que yo sepa, diputado de Primera Justicia, y estuvo ayer aquí en Vladimir a la una. No sé si usted no vio el programa, tocayo. Hacemos la pausa, ya venimos con Felipe Mujica. No, y quien me está diciendo que tengo tiempo de eso.